Listo. Hola, buenas tardes. Estamos celebrando el Día Internacional de la Poesía en Voces de mi Región y me siento súper afortunada y súper contenta porque se encuentra con nosotros el gran poeta Mario Bojorquez y estaremos conversando Ismael Solano y yo unos minutos con Mario para que nos hable un poco de poesía y para que nos cuente un poco de su trayectoria. Mario, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a Voces de mi Región. Muchas gracias, Victoria. Siempre es un gusto para mí conversar y compartir contigo. Estoy muy contento de acompañarles. Gracias. Bueno, voy a presentar a Mario correctamente. Mario Bojorquez es poeta, ensayista y traductor. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus libros se han reunido en El Rayo y la Memoria, Aquí todo es memoria, Memoria de lo vivido. Ha obtenido los premios Bellas Artes de Literatura, el Nacional de Poesía Aguascalientes, el Nacional de Ensayo y Literario José Revueltas, el Premio Alhambra de Poesía Americana del Festival Internacional de Poesía de Granada, España, la distinción Príncipe y Poeta Tecayehuatzin de Huejotzinco, la presea Ignacio Rodríguez Galván, la presea Cardenal, el Premio Literature Farah Frontier de Transilvania en Rumania, la medalla Clístenes del Demos y Galeo de Atenas, Grecia, ingresó al Sistema Nacional de Creadores en 2007 y colabora en Círculo de Poesía, que es una revista electrónica maravillosa, ¿no? Y es un gran proyecto aparte tuyo. Mario, a mí me gustaría que nos contaras un poco de en qué momento de tu vida decidiste hacer la poesía parte de ella, ¿no? Sí, fíjate, bueno, hace unos días cumplió años mi compadre que se llama Álvaro Solís, que es un magnífico, un grandísimo poeta de Tabasco, ¿no? A quien yo admiro profundamente, y publiqué un párrafo de un elogio que yo había preparado para él hace muchos años. Y entonces ahí hablaba de que los poetas nacían poetas, ¿no? Esta dificultad o pregunta que se ha establecido desde siempre, si el poeta nace o se hace. Con magnífico humor, el poeta y narrador guatemalteco don Tito Monterroso, don Augusto Monterroso, decía con mucha puntualidad que él no había conocido a ningún poeta que no hubiera nacido. O sea, todos nacen, ¿no? Efectivamente, y es suficiente con eso. Yo digo que Álvaro Solís ha nacido como un poeta porque todo lo que él construye, palabras, actos, gestos, están atravesados por la poesía. No puedo decir eso mismo de mí de esa manera, pues porque existe algo que se llama el pudor. Pero yo no recuerdo en toda mi existencia un momento en que yo tuviera otro interés diferente a la poesía. Es decir, todo lo que yo pensaba o pudiera desear aparecía a través de la poesía desde muy jovencito. Hoy que estoy aquí en la casa de mi hermana Norma, donde vive mi mamá ahora porque ella necesita tener cuidados muy cercanos y he venido yo a visitarla, hemos estado un poco recordando cuál era mi condición de niño poeta, de cómo yo era poeta desde niño. Es decir, que cómo aprendí a leer y a escribir en mi casa y cómo desde muy pequeño mi papá se dio cuenta muy rápido que yo tenía esa vocación por la poesía y se aseguró de que yo tuviera libros a la mano, conversaciones en torno a este tema de la poesía, casi como una forma de compartir el postre del día o la alegría de existir. Entonces nunca yo sentí que tenía que ir mucho más lejos a buscarla, sino desde mi casa, en el amor de mi madre, en el amor de mis hermanos, en el amor y cuidado de mi padre, tuve la poesía siempre. No sé si eso responda. No, por supuesto que responde, aparte es muy bonito, ¿no? Porque evocar todas esas memorias, pues siempre es un aliciente al espíritu, un aliciente a la vida y supongo que vas a escribir más adelante unos versos, ¿no? Donde hables de todo esto. Desde que empecé a escribir y a leer, digamos, mis primeros escritos, incluso antes de ir a la primaria, es decir, desde los 4 años, ¿no? Eran ya poemas. Era la forma en que yo me comunicaba. Eran poemas, desde luego, de un niño, que no tienen, digamos, un valor literario en ningún sentido, salvo en la vocación,
pero que de algún modo ya hablaban de eso. Entonces, cuando llegué, digamos, a la adolescencia, a la secundaria, yo era un poeta y entonces ya decía, yo soy poeta. Y entonces para mis compañeros pues era difícil entender que alguien hablara así, ¿no? No fui un muchacho muy dulce, la verdad es que fui, creo, bastante terrible, pero por el otro lado, el uso de la violencia, yo soy sinaloense, entonces es una sociedad, digamos, no suavecita o... ¿Cómo puedo contar eso? Somos sinaloenses y los sinaloenses somos gente muy abierta, somos ásperos en muchos sentidos, somos rústicos incluso en ciertas costumbres y sobre todo en el hablar, ¿no? De modo tal que yo era uno de ellos, pero a mí me interesaba llevar la palabra un poco más allá. Y entonces cuando yo producía una ofensa, por decir algo, o una injuria, era una injuria que era mucho más filosa que la que usaban mis compañeros, ¿no? Siempre tenía un recoveco más allá, un sentido mucho más insoportable, ¿no? Tenías estos dos polos, ¿no? El polo propio de los sinaloenses y de esta cultura del norte, ¿no? Por cuestiones de salir adelante en la vida, ¿no? Y todo lo que hace el clima del norte en la Ciudad de México, que es el clima de México, que es muy distinto al del centro-sur, ¿no? Y que el carácter también va en función del paisaje, de la zona donde uno nace. Y entonces me llama la atención estos dos polos, ¿no? Porque por un lado, esta sensibilidad que tienes para decir, aparte de afirmarte, ¿no? Yo soy poeta, ¿no? Y eso ya marca una distinción. Y como tú dices, la gente no lo entiende, ¿no? Ay, sí, poeta, o sea, ¿cómo, no? ¿En qué momento? ¿Por qué te dices poeta? No. Y ahorita me acordé de uno de los versos de Palazzeschi, ¿no? ¿Por qué me dices poeta? Yo no soy un poeta, soy un niño que llora, ¿no? Io sono un figlio che piange, ¿te acuerdas? Qué bonita, ¿no? Perché Sí, mi dici poeta? Io non sono un poeta, io sono un fanciullo che piange, ¿no? exacto, ¿no? Y esta cuestión poética tan sensible que efectivamente hay quien nace con esa sensibilidad más desarrollada que otros, ¿no? Y con este sentimiento de sentirse, y no solo sentirse, sino de asumirse y asumir ese compromiso, ¿no? Porque tú asumiste el compromiso de decir, yo soy poeta, y entonces mi función en la vida va a ser escribir poesía, pero llevar poesía también a la gente y compartir, tú sabes. Yo el año pasado tuve la oportunidad, bueno, ya van 2 cursos que tengo la oportunidad de tomar contigo, ¿no? Y en esos 2 cursos yo he quedado maravillada y fascinada de tu sensibilidad, pero además de esa sencillez con la que compartes todo el conocimiento que tienes, ¿no? Y esa memoria tan prodigiosa de recitar los versos del Dolce Stil Novo, como recitar las canciones galaico-portuguesas, ¿no? Recitar francés, recitar en italiano, y tu manera de compartir todo este saber con la gente que nos acercamos a la poesía, a las letras de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo esta sencillez que tú muestras a la hora de compartir ese conocimiento, ¿no? Es una de las cosas más maravillosas que he conocido de ti, ¿no? Aparte de tu poesía, que por supuesto también es fascinante, y de los proyectos que tienes, ¿no? Y en los que siempre estás trabajando. Bueno, sí, lo que sí me propuse, a lo mejor es importante anotar esto, ¿no? Lo que sí me propuse era que si yo iba a ser poeta, iba a ser un poeta muy completo. Es decir, que iba a tener de pronto, iba a obligarme a conocer todo lo que pudiera conocer sobre poesía. Es por eso que me convertí luego en un profesor de retórica, es decir, el conocedor de todos los trucos, malabares y malilladas que la poesía tiene para producir belleza y que el lector, digamos, el lector normal, ordinario, no tiene por qué reconocer, ¿no? Es decir, ¿por qué me suena así? ¿Por qué no me suena así? Ah, bueno, pues yo soy el poeta que se va a poner a estudiar todo eso porque como vengo de Sinaloa y voy a irme a vivir a ciudades como Mexicali, Tijuana, en la frontera y después en la Ciudad de México y luego voy a viajar por todo el mundo, yo necesito saber todo lo que se pueda saber sobre poesía, ¿no? Y entonces aprender todos los sistemas de versificación que existen, todos los recursos que de pronto se tienen, ¿no? Entonces yo me obligué y por eso sí, efectivamente el poeta nace
pero también el poeta se hace. Es decir, necesita una educación poética. No solo con educación poética, si no tienes una vocación, no te servirá entonces reunir las dos cosas. Parecería, por otro lado, tú dijiste, sus libros están reunidos en El rayo y la memoria, así dijiste hace un rato. ¿Por qué hablamos del rayo y la memoria? ¿Por qué se llama así ese libro? Bueno, se llama así porque todos sabemos que las musas son hijas de Zeus y el arma de Zeus es el rayo. Todo el mundo sabe eso porque cuando lee la Teogonía de Hesiodo, allí lo dice muy claro. Dice, las musas son hijas de Zeus. En lo que reparamos poco es en el nombre de la madre de las musas. Sabemos quién es el papá, pero la mamá casi ninguno sabemos quién es, excepto los poetas que han sido educados. Los poetas educados saben que las musas son hijas de la diosa Mnemósine. Mnemósine, de donde vienen palabras como mnemotecnia, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es mnemotécnico, todo lo que tiene que ver con lo memorístico, viene de Mnemósine, de esta diosa maravillosa griega, que es la diosa de la memoria. Entonces, para producir arte, para poder tener el poder de las musas, para tener la gracia que ellas tenían, es un poder que es un poder gracioso, es un poder que no sirve para destruir, sino para construir belleza. Si tú necesitas ese poder, vas a tener que apelar al rayo, que es Zeus, y vas a tener que apelar a la memoria, a Mnemósine. Y la conjunción de estos dos hermosos dioses y poderosísimos dioses es que nace la poesía. ¿Cómo podríamos explicarlo ahora? Podríamos decir que el rayo es la súbita inspiración. Nadie espera que le caiga un rayo encima. Tú recordabas una vez que platicábamos de eso, que en italiano se dice cogió el rayo, por decir que alguien se ha enamorado, ¿no? En el habla ordinaria de las personas italianas, ¿no? Tener el rayo es haberse enamorado, haber recibido el impacto súbito e inesperado de enamorarse profundamente de alguien, ¿no? Eso es el rayo. Así de súbita es la inspiración, pero la inspiración sola podría solo, digamos, reproducir sonidos, gritos, aullidos. Necesitas entonces la memoria para recordar los eventos tal cual ocurrieron. Entonces, con el poder del rayo, con la inspiración y con una memoria exacta, tú podrías reproducir de alguna manera por medio del arte el momento, el instante de la belleza, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que yo aprendí luego desde muy pequeñito, porque yo nací en un pueblo que se llama Los Mochis en Sinaloa. ¿A dónde termina el tren que sale de allá de tu casa? ¿No? El Chihuahua, el Pacífico. Entonces, el único cerro que domina el valle, el hermoso valle verde, magnífico, lleno de vida que tiene el lugar donde yo nací, en esta región rural de Sinaloa, la elevación de tierra más alta se llama el Cerro de la Memoria. Y yo me preguntaba de niño cuando veía el Cerro de la Silla, el Cerro del Elefante, en fin, yo decía, ¿en qué se parece mi cerro a la memoria? ¿No? ¿Cómo es la memoria, no? Que está representada aquí. Al parecer el nombre tenía que ver con algo, ¿no? Aquí hubo una comunidad utópica, una sociedad utópica, una especie de cooperativa en el siglo XIX de extranjeros que dirigía el señor Albert Kinsey Owen, y es el que prepara el trazado que lleva hasta tu pueblo nuestro tren, ¿no? Él quería que saliera de Topolobampo, del puerto, a donde llegarían barcos de Asia, y hacer un trazado hasta Nueva York. Así que la forma más rápida de llegar era de Topolobampo a Nueva York, la línea más corta era la que él había trazado. Y bueno, de algún modo, si alguien buscara ahora hacerlo, podría ser que las mercancías que llegan hasta Ciudad Juárez, ¿hasta dónde llega? Hasta Ojinaga, ¿no? ¿A dónde llega? ¿O se para solo hasta Chihuahua? No, llega a Krill y recorre toda la sierra. Ah, bueno, pues, hay varias intersecciones. Llega a Chihuahua como punto medio y de Chihuahua sale la otra línea que va de Juárez hasta Ciudad de México. Exacto. Entonces llega hasta Ciudad Juárez, digamos. O podría
Juárez. Entonces, atravesando por Ciudad Juárez, puede llegar hasta Nueva York. Eso era lo que había Albert Kingsley Owen, eso es lo que había soñado. Entonces, mi cerro se llamaba Memorial Hill, que quiere decir Cerro del Panteón. Pero la gente produjo este falso cognado, porque escuchaban Memorial Hill, y eso qué quiere decir, pues Cerro de la Memoria. Y entonces se le quedó el Cerro de la Memoria, que en realidad era el Cerro del Panteón. Pero bueno, como yo nací aquí, yo comprendí que ese era un signo que habían preparado para mí. Perdonen de pronto mi locura, porque yo dije, ahí está claro que yo tengo que ser poeta. ¿Qué más señal necesito si lo que miro, lo más importante que miro, la forma más elevada de tierra del valle donde nací, pues es el Cerro de la Memoria, ¿no? Entonces yo tengo ese signo a mi favor. Ahora allí hay una casa de la cultura en el Cerro de la Memoria y lleva el nombre de un profesor muy querido en la ciudad que se llamaba Conrado Espinosa. Y a la sala que está dedicada, que es una hermosa terraza, donde han preparado un café literario, se llama ahora con mi nombre, el Café Literario Mario Bojorquez, que a mí se me olvida luego, y está bien que se me olvide porque existe eso que se llama pudor, pero cuando regreso, ayer por ejemplo platicaba con mi peluquero, que me dice, mi correo es el poeta Chuy. Y le digo, ¿cómo que eres el poeta Chuy? Y dice, es que yo soy poeta. Órale, pues qué interesante, ¿no? Y nos empezamos a platicar de poesía. Ya me dice que cuando él tenía su novia, le escribía poemas y siempre le ha gustado eso, aunque nunca pudo realizar algo, digamos, mayor o más importante en ese campo, siempre se ha quedado con la noción de que él es poeta. Y le digo, pues yo también soy poeta, ¿no? Me llamo tal. Entonces ya llegamos a la conclusión que yo era el mismo poeta al que le habían puesto el nombre al café literario de la ciudad, ¿no? Me dice, oiga, pues estoy muy, muy honrado que usted venga a cortarse el pelo conmigo, ¿no? Y estuvimos platicando ayer en la tarde para estar hoy con ustedes con pelo corto, bien peinado, ¿no? Porque iba a platicar con ustedes hoy. Ay, muchas gracias, Mario. Qué anécdota tan más maravillosa, ¿no? Porque conjuntas todos estos elementos de la tierra, ¿no? Del ser sinaloense, este monte que para ti es importante, bueno, no para ti, ¿no? Sino en Sinaloa es muy importante y para ti tiene este significado tan representativo, ¿no? O sea, y si Grecia tiene el Olimpo, ¿por qué no tú tener el Monte de la Memoria, ¿no? Y ¿por qué no estar adecuado efectivamente a ti, a tu visión de ser poeta, ¿no? Y esto me recuerda también mucho lo que dicen de la misión en la vida, ¿no? Y cuando tú encuentras tu misión en esa vida, sabes a qué veniste y la encauzas, ¿no? Pero no, y se dice fácil, pero todo esto que nos has contado, claro que tuvo sus cosas, ¿no? Tuvo sus piedritas en el camino y fue un trabajo que tú estuviste haciendo día tras día, ¿no? Porque hace un rato que hablabas de toda la complejidad que tiene que tener un poeta, ¿no? De toda la preparación y no nada más llamarse poeta, sino efectivamente traes una responsabilidad detrás, ¿no? Y es una responsabilidad de crear magia, ¿no? Con estas palabras, el encanto de la palabra, ¿no? El encanto del verso, que no surge nada más por la inspiración, ¿no? Sino que efectivamente uno tiene que aprender las tradiciones anteriores, ¿no? Y aprender a utilizar estos elementos retóricos y poéticos, ¿no? En el sentido de la palabra. Entonces, esto que os acabas de contar me parece fascinante porque aparte me imagino la cara del peluquero, ¿no? Pero ¿a poco es usted, ¿no? El del café literario y tú. Sí. Bueno, bonita, vamos de pronto, que me dices que yo no sé si sea poesía, yo le digo si es poesía, tú no te sientas mal por eso. Tú lo que escribes y tienes esta vocación es poesía. Hay grados en que esa poesía puede por el público ser recibida o no, pero veamos cuál era tu propósito. Tú querías ser novio de esa muchacha con la que te casaste, qué bueno que lograste vencer todas sus resistencias con versos, con palabras hermosas, ¿no? Ese era tu propósito. El de Octavio Paz no era el mismo propósito, ¿no? Él también escribía palabras hermosas, pero él se quería ganar el premio Nobel. Y así mientras tú estabas en la fiesta, Octavio Paz estaba sentadito leyendo, aplicado sin levantarse del sillón, de la banqueta, donde fuera, él llevaba un libro en la mano, no soltaba el libro. Entonces, claro, todo eso tuvo que leer miles y miles de páginas para un día convertirse en premio Nobel.
Entonces, la vocación de lo que tú hacías y la vocación de lo que él hacía son distintas, aunque la alegría de escribir era la misma. Cuando él escribía un magnífico poema y cuando tú escribías tu magnífico poema, los dos sentían lo mismo, la misma alegría. Y eso lo ha establecido ya Borges. Recordemos que Borges decía, la alegría de escribir no puede medirse por la fortuna o infortunio de la escritura, ¿no? La dicha de escribir no tiene que ver con el resultado. El resultado es otra cosa, ¿no? Pero esta emoción que te lleva hasta la página en blanco, ¿no? Es la misma para el muchacho de la secundaria que para el hombre que da conferencias y aparece en las revistas importantes, ¿no? O el laberinto de la escritura, ¿no? Ahorita que mencionabas a Borges, me acuerdo de este laberinto donde está el poeta sentado en una habitación que escribe, ¿no? Y en la otra habitación está un hombre que escribe. Y cómo cuando nosotros, porque te ha pasado, y yo creo que cada vez que escribimos algo, de repente sentimos que nos perdimos en ese laberinto, ya sea de la mente, ya sea de la memoria, ya sea de las palabras. Y a veces nos cuesta trabajo salir de ese laberinto, ¿no? Entonces, bueno. Tú dijiste, Freud de Pessoa se quedó en ese laberinto, ¿no? Pues, todos esos autores magníficos que son él, ¿no? Oye, es que Pessoa es un personaje, bueno, no uno, ¿no? Son como 5 personajes totalmente distintos. Maestro Jerónimo Pizarro dice que son 136 autores. Esta es la más nueva selección que se ha hecho de su literatura y han signado 136. Entonces, imagínate eso, 136 autores, ahí dice, ¿no? Mira. El libro se llama Yo soy una antología, 136 autores ficticios, Fernando Pessoa. Así como sonó, así suena, así sonaba su alma. Sí, por supuesto, y era tan brillante en todas, ¿no? Pero 136, qué impresión. Oye, ya que estamos en esto de la poesía, a mí me gustaría que nos compartieras, igual es una pregunta un tanto difícil, 3 momentos de esa poesía que a ti tanto te fascina, ¿no? De esos versos que recitas de memoria. Y después de compartirnos esta parte que a ti te fascina de la poesía, que nos pudieras compartir algunos de tus versos. Claro que sí, y también de otros, si te parece. Pienso de pronto, ahora que hemos estado este ejercicio, bueno, entiendo que la atmósfera me coloca un poco ahí, puedo recordar de pronto un poema en Federico García Lorca que me dejó muy impactado. Es uno de sus romances pequeños, ¿no? De los pequeñitos, y que mi papá me hizo leer cuando yo era muy niño y que todavía tengo aquí en mi cabeza. Imagínate la impresión para tener 50 años el poema ahí adentro de la cabeza, ¿no? El poema dice, 24 bofetadas, 25 bofetadas, después a la noche mi madre me pondrá en papel de plata. Guardia Civil caminera, dadme unos sorbos de agua. Agua con peces y barcos, agua, agua, agua. Oh patrón de los civiles que estás arriba en tu sala, ¿no habrá pañuelos de seda para limpiarme la cara? Lo está diciendo un hombre que ha sido ya tomado por la Guardia Civil, ha sido sometido a prisión, ¿no? Y está pidiendo pañuelos de seda porque nunca debe perderse la forma, aún en condiciones verdaderamente penosas, ¿no? La poesía te rescata de ahí, la poesía te rescata. Entonces yo recuerdo que oía ese poema y me parecía una fiesta del lenguaje, de la sonoridad, de la imaginación, de la potencia verbal, ¿no? Y todo eso me impactaba. Yo era un niño y me sentía realmente sobrecogido por una fuerza tan poderosa que cada vez que la recuerdo, desde luego me conmueve magníficamente, ¿no? ¿Quieres tú momentos de mi propia poesía que me hayan impactado, dices? Sí. Bueno, han sido, yo creo que afortunadamente muchos, ¿no? Y luego pensar en un poema o en otro al respecto,
del tiempo. Soy un hombre ya de 53 años, soy el abuelo del niño Leo, del niño Diego, tengo 2 hermosos nietos, ¿no? Entonces creo que sí han pasado muchos libros y escoger de pronto 3, eso sí no lo había previsto. Puedo sacar 3, pero también quiero ser sincero, quiero decir, este sí me impactó por estas razones, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en un poema que a mí me gusta mucho y que aparece en una libreta que me regaló mi hermana Lupita. Ella tuvo una bolsa de cuero que usó muchos años durante su carrera de arquitectura. Y bueno, no llegó completa al final la bolsa, al final se deshojó, pero yo iba a cumplir años y entonces mandó a hacer un empastado de una libreta que lleva mis iniciales en cada hoja y el número 33 porque yo cumplía 33 años, es decir, hace 20 años, ¿no? Y con el cuero de su bolso de la escuela, ella forró esa hermosa libreta, ¿no? Entonces tiene mucho cariño para mí. Entonces cuando yo la usé finalmente, esa libreta, estaba pasando un tiempo muy triste. No muy triste, porque eso es casi, esa palabra ni dice nada. Me estaba llevando, ¿puedo decir una grosería pequeña? Bueno, no la digo, pero ya se la pueden imaginar, ¿no? Estaba, para decirlo de otro modo, pasando de un modo de vida o de existencia a otro modo de vida o de existencia, ¿no? Iba a ser yo, a partir de ese momento, otra persona, quizá un poco más parecida con esta que estás conversando, ¿no? Pero entonces estaba cerrando para siempre, un modo de existir en el cual quizá haya llegado yo a sentirme demasiado cómodo, por decirlo con una palabra, ¿no? Y entonces en la casa de mi hermano Alejandro, que él vive en San Luis Río Colorado, Sonora, abajo de un naranjo, escribí ese poema. Yo acostumbro escribir con pluma fuente siempre, ¿no? Entonces estaba usando mi Meisterstück 149 de Montblanc, a la que conocemos como la gorda, ¿no? Saqué yo la gorda, que estaba cargada de tinta. Ahora estoy usando esta, que es una belleza, se llama la Noblesse, que es delgadita. Acá está la famosa. Entonces la Noblesse es igual, de 18 quilates la punta, y entonces conviene mucho, si uno va a hacer poesía, pasar por oro sus pensamientos, ¿no? Ese metal purifica entre tu cabeza y lo que va a quedar y que bueno, viene con su lapicero hermoso, aquí está. Esa es la que saqué a pasear, porque venía a ver a mi madre. Entonces estaba yo con mi Montblanc 149, y un día platicando con mi amigo Ali, le mostré, le digo, mira este poema que apareció ahí abajo de ese naranjo. Me dice, pero no tienes correcciones. Y le digo, no. Me dice, porque yo no escribo con pluma, porque luego, ¿cómo hago para tachar? Yo escribo con lápiz. Y le digo, esa es una sabia decisión. Pellicer escribía con lápiz, ¿no? Digo, pues yo me acostumbré a escribir con pluma fuente y ya no me gusta escribir con otra cosa que no sea con eso, ¿no? Me dice, ¿pero cómo corriges? Yo le digo, pues es que no corrijo. Me dice, ¿pero cómo que no corriges? Y le digo, no, porque cuando yo escribo el poema, ya han pasado muchísimas cosas y sé muy bien qué quiero decir, ¿no? Y entonces, por lo general, no hay corrección. Y un poco estaba adornándome para asustar a mi amigo Ali, por supuesto que hago correcciones, ¿no? Le digo, pues correcciones, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué necesita uno corregirse? Y ya, entonces ya luego le digo, no, espérate, estoy bromeando, tranquilízate, no estoy tan loco, no sé qué, y ya nos reíamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, este poema aparece sin ninguna corrección, y entonces yo escribía el poema como una venganza hacia la persona que me había colocado bajo ese naranjo, ¿no? Y que me estaba enseñando a que la existencia, la vida podía ser de otra manera, ¿no? A cómo la había vivido hasta entonces y que yo podía volver a ser otra persona más ajustada a mi propio ser, ¿no? Y que no pasaba nada, que nadie se moría de eso, ¿no? Que era muy difícil morirse de eso. Entonces se llama Del otro tiempo. El poema dice,
Cuando otra vez vuelvan los pájaros al nido, yo habré dejado bajo la sombra del naranjo un sobrescrito con tu nombre para que sepas que nada aquí ha pasado. El mismo viento que sopla siempre entre las ramas ha detenido el vuelo sin tocar los árboles y queda un solo grillo que no canta bajo la piedra. Dejaré un sobrescrito con tu nombre marcado para que sepas cómo te llamas y cuando alguien te busque entre las sombras puedas decir yo soy. Yo sé que la gente que lee esto no sabe que yo estoy enojadísimo, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es de algún modo, un modo de cumplir un ciclo. Y entonces yo digo, bueno, aquí te dejo tu nombre porque no andes por el mundo sin nombre. Aquí te dejo todo lo que tú eres para cuando alguien te busque, tú puedas decir, hey, yo estoy aquí, ¿no? Y entonces de algún modo te regreso todo lo hermoso que tú eres para que puedas vivir y ya veré yo cómo resuelvo poco a poco, ¿no? Espero que bien, mi forma de existir y mi forma de ser en el mundo, ¿no? Entonces es un poema que la gente desde luego no puede saber todo lo que carga, ¿no? Cuando lo lee a lo mejor se hace una representación y acomoda a su propia historia cosas, pedazos que allí están, ¿no? O bien puede imaginarse escenas posibles, ¿no? De un hombre que está hablando de algo. Y aunque tú me dices, bueno, efectivamente tiene que ser algo que realmente te haya tocado a ti, ¿no? Para mí es un poema, digamos, muy conmovedor, ¿no? Aunque no necesariamente para los demás lo sea. Por eso te digo, bueno, tú me pediste que fuera sincero en eso, ¿no? Oye, no, pero es bellísimo, ¿no? Es esta forma que tienes tan hermosa de expresar la vida, de expresar el sentimiento y sobre todo ese momento que tú estabas pasando, ¿no? Y como mencionabas, que la gente al final se identifica con el poema, ¿no? Y se puede identificar con eso mismo. Y nosotros sabemos que un poema tiene varias representaciones, ¿no? Para cada uno puede representar una cosa muy distinta, aunque al final la esencia sea una, pero la interpretación que le da el lector es propia, ¿no? Y uno la acomoda a su historia, la acomoda a sus sentimientos. Pero qué poema tan más hermoso. Libro para que entrara en un libro, ¿no? Se quedó en esa libreta. Cuando yo platicaba con mi amigo Ali, que le digo, ¿para qué corregir? Pero es mentira. Ahora les puedo enseñar un poema corregido, por ejemplo, ¿no? Y entonces apareció, este es mi libro más reciente que se llama Memorial de Ayotzinapa. Apareció por primera vez en Madrid en esta hermosísima colección que se llama Visor de Poesía, en el número 900 y algo. Ellos tienen muchos más de 1000 títulos publicados, ¿no? Y se llamó Memorial de Ayotzinapa. Apareció luego una edición nueva, mexicana, que acá en México Círculo de Poesía, la revista, junto con Visor, ha hecho Visor Libros México. Entonces se puede conseguir pues en la página de Círculo de Poesía hay una librería virtual y también hay en el centro de Coyoacán, digamos a 2 o 3 cuadras de la casa de Frida o del mercado de Coyoacán, ¿no? A 4 de la plaza donde están los coyotes, en el corazón de Coyoacán. Hemos abierto una librería, claro, en la pandemia, porque somos locos y atrevidos, ¿no? Y cuando todo el mundo cierra, nosotros abrimos, ¿no? Una librería especializada en poesía, ¿no? Dedicada exclusivamente a la poesía. Oye, Primer poema, ¿no? ¿Cómo ves? oye, lo veo Que muy... ¿Cómo? tú me pedías que me conmoviera, pues allí está. No, por supuesto. Nada más, espérame. Bueno, me dices de eso. Yo te iba a enseñar un poema corregido, porque si no, bueno. Acá hay un poema, por ejemplo, corregido que escribí con una hermosa pluma.
de punto muy ancho. Debe ser como de 1.5, quizás. O sea, una doble bold, digamos, ¿no? Y, bueno, y aquí están las correcciones. De pronto, claro, ahí está el tachado y luego con otro color, ¿no? Yo te digo desde luego, pero también no veo ninguna dificultad en que uno tenga que corregir, ya, ¿no? Este es un poema que a mí me gusta, interesante, porque como tenía yo esa pluma, me acordé de pronto de los japoneses que utilizan, y los chinos, ¿no? Y coreanos y toda esta gente de Asia, que usa plumas que son pincel, ¿no? Y entonces tienen trazos a veces muy anchos. Y entonces me ocurrió escribir un poema que de algún modo concentrara parte de mis lecturas de un maestro que yo tengo que se llama Takuan Ocho. El maestro Takuan Ocho es un monje que vivió hacia 1640 y que era un maestro de la espada, al mismo tiempo que llegó a ser incluso el monje que llevaba, el monje del budismo Shan, le llamaban, ¿no? El budismo que ahora se llama Zen. Él incluso llevó el manto púrpura, que se llamaba, ¿no? Que era como el papa de todos los budistas, es decir, el monje supremo, ¿no? Pero no le gustaba tanto la gente, entonces mejor se fue al monte con todo y manto púrpura, ¿no? Y era un problema porque ya no podían llevar bien la administración porque se ocupaba su firma y su sello para muchas cosas, pero él no podía tolerar mucho la vida de la corte, ¿no? De la corte además, ¿no? Eclesiástica y todo esto, monástica, ¿no? Entonces Takuan Ocho es un personaje muy interesante, que además fue poeta, por supuesto, que además fue jardinero. Hay incluso un tipo de ensalada que ellos usan que se llama la tacuan, porque lleva su nombre, él inventó, es una especie como de nabos o de tubérculos, ¿no? Encurtidos, como digamos un escabeche nuestro que ellos usan, y con rábano blanco, creo que es, ¿no? Y le llaman tacuan porque él inventó esa ensalada. Entonces era un hombre realmente notable en muchos sentidos. Pero imagínate tú, maestro de la espada y monje al mismo tiempo, ¿no? Por eso en una película de Akira Kurosawa se recupera su figura en un monje. Hay un momento donde él enseña el arte de la espada, pero sin espada. Acuérdate que él es un monje al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedes pelear con espada sin espada? Entonces, a lo mejor recuerdas la escena, yo no recuerdo cuál es de las películas de Kurosawa, pero me acuerdo de la escena, ¿no? Donde va el monje y lleva 2 bolas de arroz. Tiene que desarmar a un loco que ha secuestrado a un niño, y el niño lo tiene en los brazos y está llorando, y en la otra mano tiene la espada, ¿no? Y el monje, Takuan, se acerca con él y solo lleva 2 bolas de arroz. Entonces, ¿cómo se acerca hasta él, no? Porque él está armado. Si ve un movimiento raro, puede matar al niño, ¿no? O puede matar al que se acerca, en fin, ¿no? Está armado. Y tú no puedes llegar armado hasta allá. Entonces, ya muy cerca de él, le avienta la bola de arroz. Y él, por cachar las bolas, en la otra tiene al niño, suelta la espada. Entre ese pensamiento y soltar la espada, ya está encima de él Takuan Ocho, por supuesto, ¿no? Propinándole unas cachetadonas y quitándole al niño y salvándolo. Ese es el arte de espada sin la espada, ¿no? Entonces Takuan, además de esa hermosísima enseñanza, tiene muchas otras, ¿no? Y es un hombre también, digamos, muy valioso en muchos sentidos para la escuela del budismo zen entre los japoneses, ¿no? Él es de los primeros, estoy hablando de 1640 más o menos, ¿no? De los primeros budistas, digamos, formadores le llaman el tiempo del Edo. Bueno, y entonces el poema, claro, lo escribí pensando en mi maestro Takuan Ocho, ¿no? Y pensando en esta forma de escritura. Él tiene un hermoso poema, a ver si lo recuerdo, que es el poema de muerte. Cuando un maestro muere, te piden que escribas tu verso de muerte. Y entonces él escribe, bueno, dice, es muy bonita la referencia en los anales, por supuesto, del templo, ¿no? Dice, 11 horas, hora del tigre, ¿no?
las 11. Dice, al maestro se acercan con pincel y papel para que él escriba su verso de muerte. Dice, él con un gesto los rechaza, insiste, y entonces escribe la palabra sueño. Y el poema que tiene de título la palabra sueño, dice más o menos así. Dice, 36,000 días. Buda Maitreya. 36,000 días. ¿Cuántos sí es y cuántos no es? Buda es ilusión. Maitreya es ilusión. Todo es ilusión. Es todo lo que verás. Así termina su poema. Porque claro, recuerda que Buda Maitreya en una de sus enseñanzas dice, todo fenómeno es como el rocío y como una burbuja. Es como un sueño y es como un relámpago. Es todo lo que verás, ¿no? Porque el mundo, como está vacío, cuando llegas a la verdad última, cuando logras la iluminación, miras ese destello que es la vida y eso es todo lo que hay, ¿no? Entonces, por eso dice 36,000 días, que ¿cuánto es 36,000 días? Pues son 100 años, ¿no? Son 365, alguien dirá, bueno, y los bisiestos, bueno, no hagamos cuentas tan exactas, pero digamos 36,000 días, pues son 100 años, ¿no? Y entonces, ¿cuánto dura el hombre? Finalmente no dura nada. Finalmente la vida es como un soplo, la vida es apenas un rayo, un relámpago que ves, y es todo lo que vas a ver, dice Buda, ¿no? O sea, ni te esfuerces, que cuando te ilumines no creas que vas a ver así grandes palacios ornados de alegría, no, 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 es súbito, te das cuenta que tu vida es un soplo, ¿no? Bueno, pues de pronto yo escribí ese poema pensando en mi maestro Taco Anocho. ¿Quieres que lo lea del cuaderno? Sí, por Porque supuesto. esto no aparece en libro todavía. Me acuerdo que mi amiga y maestra Elsa Cross, la gran poeta Elsa Cross, me lo pidió para algo que quería hacer con poesía de Oriente. Y entonces lo he publicado yo con el nombre, creo que aparece en un periódico, eso sí, lo avancé allí para probarlo. Se llama Gori no Cho, el libro del vacío de Miyamoto Musashi, ¿no? Que es el alumno de mi maestro Taco Anocho, ¿no? Y él escribe el libro del vacío en su libro que se llama El libro de los 5 anillos. El 5.º anillo es el libro del vacío, al que hace homenaje también este material. El poema dice, 3,000 años combatimos bajo el calor ardiente. Reverbereaba la arena ígnea bajo los pies mutilados. Yo era el espantapájaros inmóvil. Mi oponente, la negra garza que extendía sus alas. El curso del río arrojaba al rostro su tenue brisa. Permanecimos uno frente a otro sin mirarnos. Nuestras katanas eran solo una ilusión. Tuve el relámpago en mis manos y se desvaneció como un soplo. Ningún gesto iluminaba el rostro de mi enemigo. La espera no significaba ni el deseo de alcanzar una estruendosa victoria. Era menos una lucha que un respirar obstinado. Los combatientes éramos también ilusión. Acudimos al campo de batalla como marcha la estrella en el cielo y en el sueño del alba. No teníamos sentimientos ni pasiones. Nada nos arrojaba al suelo, ni aún la fama victoriosa de vencer al mejor como una pequeña ilusión. Nada era una sorda alegría. Morir a manos del mejor.
La ardiente arena se fundió hasta formar cristales de hielo ámbar. El tiempo se petrificaba en una destrucción estimulante. Moriría el primero que desfalleciera, vencida la voluntad. Daba lo mismo dar un corte curvo en el filo de la carne que estrecharse en un abrazo. Inició la danza milenaria. Los cuerpos burlaban los tajos homicidas. La postrera energía mantenía los hombros en igual altura, los puños como un escudo de hierro y los codos izquierdos estrechaban unidos junto al cuerpo la espada corta. Todo el peso descansaba en la rodilla delantera. Las manos donde el sable brillaba también era una ilusión. Había llegado la hora del caballo. El dragón entraba en el agua con todo su cuerpo y recorría el camino de ida y de vuelta. Miré la espada en mi mano y ya no había ni espada ni mano, ni oponente, ni arena ardiente bajo mis pies. Libre entonces, pude escribir mi verso de muerte. Pude entonces moverme en el soplo de la brisa del río. No era ya un Ronin con el cuerpo desalmado. Era solo la brisa que envolvía el rostro de mi contrincante. Había alcanzado el momento en que ya no hay visión ni sueño. No sé si sigo combatiendo bajo el estruendoso sol y sobre la arena ardiente durante siglos. Después, seguramente, la luz del mediodía seguirá haciendo brillar los sables desvanecidos, ¿no? Desde luego, cuando se publicó debe tener variaciones de esto, ¿no? Que estoy tratando de leer de aquí, directo del cuaderno. Oye, pero, ¿no? Son las enseñanzas de mi maestro Taco Anoche. O sea, al final todo es ilusión, loco, ¿no? Es ilusión, tú y tu oponente es ilusión. Y la arena donde están combatiendo es ilusión también. Tu propia espada se desvanece, mira cómo se desvanece entre tus manos desvanecidas también, ¿no? ¿Tú qué eres? Eres la brisa que viene del río. Allí vas. Eso eres todo. Y pasas para siempre, ¿no? Que es un poco lo que dice Cairo cuando le preguntan, hey, tú, guardador de rebaños, a la orilla del camino, ¿qué te dice el viento que pasa? Que es viento y que pasa. Y que ya pasó antes y que pasará después. ¿Y a ti qué te dice? A mí me habla de muchas otras cosas. Me habla de memorias y de saudades y de cosas que nunca fueron. Nunca oíste pasar al viento. El viento solo habla del viento. Lo que le oíste fue mentira y esa mentira está en ti. ¿De qué habla el viento? Pues habla del viento nada más, ¿no? No le pongas, no te hagas el poeta ahí, ¿no? Porque uno puede ser poeta, pero hacerle al poeta es otra cosa. Entonces lo que dice nuestro amigo Alberto Cairo es no le hagas al poeta, ¿no? Espérate. El viento nomás habla del viento, ¿por qué le echas todo eso, no? El río está triste. No, yo nunca he visto un río triste. Triste es el que mira el río si es que tiene tristeza, ¿no? Qué bonito es Cairo, ¿verdad? Ese muchacho. Sí, es bellísimo. Y qué hermoso poema. Me hace recordar, bueno, no sé, cuando uno trae tantas lecturas, ¿no? Toda esta tradición también de los poetas chinos, de Du Fu, Li Po, ¿no? Fíjate que Claro. estuve en Sequian, porque hay un poema que se llama El poema escrito en la torre de la grulla escuchando la flauta de jade. Y entonces me dicen, oiga, yo estaba en Beijing y me dicen, vamos a conocer el río Yangtze-Kiang, el gran río Yangtze, vamos a una ciudad que se llama Wuhan. Wuhan, todos conocemos el nombre ya, pero le digo, ¿no es allí donde está la torre de la grulla amarilla? Me dicen, allí está la torre frente al río
Allí fue donde Lipo escribió ese pequeño poema hermosísimo. Entonces yo me hice hermanito de Lipo en ese río, donde después nació el coronavirus, ¿no? Al año siguiente de que yo estuve ahí. Imagínate eso. No, qué impresionante esta historia, ¿no? Y sobre todo por la tradición que acabas de contar del Lipo, ¿no? Y Él después esta pesadilla, ¿cómo? ¿no? Él estuvo allí escribiendo ese poema en la torre. Por eso a mí me fascinaba la idea de pasar por allí, por la torre de la Grulla Amarilla, y hermanarme con el alma de Lipo en ese río, ¿no? Claro, no, por supuesto. Ay, Mario, qué placer escucharte, de verdad, y qué bonito conversar contigo y que nos cuentes todas estas cosas y recitar tus poemas para nosotros y para el público de Voces de mi Región. Oye, yo ya no le di la palabra a Ismael, le tengo que dar la palabra a Ismael, pero... Ismael, fíjate que estuve luego en Moscú y allá hay dos Kremlin. El Kremlin donde vive Putin, por supuesto, y trabaja su oficina, y hay otro que se llama el Kremlin Ismailovo, ¿no? Que está hecho para San Ismael, que es, me imagino, la gracia con la que naciste, ¿no? O seguramente un pariente tuyo y luego te heredaron ese nombre, o te heredaron esa gracia, ¿no? Y es un lugar muy bonito, el Kremlin Ismailovo, que es como una especie de swami de sobre ruedas, pero de cosas rusas. Entonces imagínate, encuentras abrigos ahí de osos, de lobos, todas las pieles de los rusos, ¿no? De sus animales, pero también granadas de mano, también máscaras antigases, ¿no? ¿Cómo se llama? Uniformes rusos del ejército y toda la cosa, ¿no? Y no solo rusos, quiero decir soviéticos, es lo que quise decir, ¿no? En el Kremlin Ismailovo. Es muy difícil recordarlo porque suena a Ismailov, ¿no? Entonces, claro, el Kremlin Ismailov, ¿no? Ah, ok, ya. Entonces no se te olvida. No, no se me va a olvidar, lo voy a tener muy presente y voy a investigar un poquito de eso. Por lo pronto yo me sentí el peluquero que visitaste ayer. Yo he sido un amante de la poesía desde pequeño. En su momento me sentí poeta hasta que conocí a los verdaderos poetas. Todo el tiempo estamos en riesgo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí, bueno, pues en mi época, cuando era pequeño, bueno, pues estuve ahí un poco bastante involucrado con la poesía. Después, pues no tuve esa decisión y ese dedicación que tienen los que realmente se convirtieron en poetas. Y en un tiempo, bueno, pues fui navegando por ahí diríamos, a la deriva en esta vida, ¿no? Hasta que vino Victoria y me rescató. Entonces, bueno, pues ya nos hemos dedicado un poquito más a la poesía, no tanto en función de escribir, porque bueno, a la hora de que los escucho a ustedes, por ejemplo, como ahorita, bueno, pues, o sea, se queda uno tan maravillado y tan frustrado a la hora de que escribe uno que bueno, ahí se queda nada más, ¿no? Pero bueno, mi labor ahora pues es hacer promoción de la poesía al lado de personas tan talentosas como Victoria, como René, que es otra de nuestras compañeras, pues vienen a enaltecer todo esto de la poesía, ¿no? Entonces... René Acosta. No, René Nevares. René Nevares es otra muy buena poeta también. No tan conocida o tan reconocida, pero es excelente poeta y que, bueno, es parte del equipo de Voces de mi Región. Qué gusto. Fíjate, además yo soy medio de Chihuahua. Ya me acerqué aquí porque ya me empecé a sentir chihuahuense un poco. Porque mi mamá es de Santa Eulalia. Ustedes llaman ahora Aquiles Cerdán. Y la otra vez fui a pueblito, ¿no? Para ver dónde estaba el almacén que mi abuelo tenía ahí. Porque para darle de servicio a la mina, un poco como la tienda de raya, el almacén que se usaba de la mina era de mi abuelo, don Joaquín Güereña. Y ahí fue que mi mamá nació.
Luego vivieron en otros pueblos, la gente de las minas iban como de pueblo en pueblo. También vivieron en Pitorreal y en nombres así que ella me recordaba, ¿no? Y ya los he olvidado, claro, ¿no? Pero bueno, el punto es que mi mamá nació ahí en Aquiles Cerdán, en Santulalia. Entonces, de algún modo, pues yo soy chihuahuense también, ¿no? Pues es un honor que sea No, yo mexicano. mi mamá sea de ahí, ¿no? Se nota la raíz chihuahuense. Ah, bueno, porque soy chihuahuense en parte, ¿no? Así es. Por padre, acuérdate que la memoria y las musas, ¿no? La diosa de la memoria, pues yo igual, soy hijo de una chihuahuense. Así es. Bueno, pues mi intervención es pequeña para que ustedes puedan seguir platicando o lo que sigan. Nada más quería comentar esto de que me sentí el peluquero, pero un muy No, ya no digas, raro. porque igual siempre que tenemos el riesgo de volver ahí, no creas que se borra del todo. Hacemos lo posible por no ser poetas, porque a veces es difícil tener una vida, digamos, como la que deseamos, ¿no? Puesto que la poesía no siempre ha sido una posibilidad, digamos, sencilla de existencia, ¿no? Yo igual siempre pensé, bueno, yo voy a ser poeta, pero voy a ser un poeta bueno para que me paguen dinero por lo que hago, ¿no? No voy a ser un poeta nomás así, sino que me den becas, que me inviten a leer poemas, ¿no? Ahora voy a leer en Moscú en un rato más, ¿no? Estuve en Moscú ahora en el diciembre pasado, fue mi última salida. Íbamos llegando de Dubái, ahí donde Beyoncé se dora las nalgas, en esas playas, ¿no? Y entonces fui a dar una lectura ahí en Dubái, en Abu Dhabi y en Sharjah, que es donde está la Feria Internacional del Libro de los Emiratos Árabes. Casi nos bajamos del avión, nos montamos y nos fuimos a Moscú. Pero ese tipo de vida ya se acabó. La única forma de leer es a través de las redes sociales, a través del Zoom, ¿no? Entonces, bueno, yo sí dije, bueno, si voy a ser poeta, voy a ser poeta de veras, ¿no? Es decir, quiero que me paguen bien, ¿no? Me gusta viajar en primera clase, así que tengo que ser muy buen poeta para que me paguen la clase premier siempre, ¿no? De preferencia. Necesitas voluntad, Ismael, ahí, ¿no? Mucha voluntad. Sí, sí, sí. A ver si como promotor lo logro. Pero hay muchos modos de ayudar a la poesía. Yo mismo Por soy editor supuesto. de poesía, soy traductor. Ya no me gusta dar clases porque luego soy un poco impaciente, ¿no? Con mis alumnos y eso me preocupa, ¿no? De pronto exaltarme demasiado o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo pues hago eso de la poesía todo el tiempo, hago libros, hago una revista que se llama Círculo de Poesía, que al mismo tiempo es una agencia literaria, que es una organizadora de festivales. Ahora somos hasta libreros, ya viste que tenemos una librería física, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, todo ese mundo, allí donde tú estás trabajando, hay muchos modos de estar siempre muy presente de la poesía, y si algún día la poesía nos deposita en las manos la posibilidad de la belleza, pues bienvenida, ¿no? Excelente, qué bueno que podamos escribir poemas, y si no podemos escribir poemas, podemos servirle a la poesía traduciéndola, publicándola, dándola, promoviéndola, hablando de ella a otros, ¿no? A otros corazones que a lo mejor están más preparados que el nuestro para producir esa es la palabra. Pues yo creo que la mejor manera y en la que todos, absolutamente todos, podemos apoyar o ayudar a la poesía, ayudarnos a la vez de la poesía, pues es leyéndola. Exacto, sí, gustando de ella, sonándola en la cabeza, ¿no? De pronto yo pienso, por ejemplo, en los corridos, ¿no? Porque estaba yo pensando, luego en una clase que di en Durango, hablábamos de ese corrido de los dos que venían de Mapimí. ¿Te acuerdas de ese, no? ¿Qué? Estos eran dos amigos que venían de Mapimí, que por no venirse de Oquis robaron Guanacerí, ¿no? Ellos traían maquinaria y muy buenas baterías. Y entonces yo les decía, pensemos cuál es la forma del poeta que escribe corridos, ¿no? El poeta que escribe corridos tiene estructuras que tiene que cumplir. Primero un verso que es octosílabo, ¿sí?
Eran 4 de a caballo de aquel real de Mapimí que huyendo de la acordada se escondieron por ahí, ¿te acuerdas? Siempre es verso octosílabo, verso del romance de Lorca, como el verso del romance medieval. Entonces tienen ya la obligación de cumplir con un metro. Y les digo, pero fíjense bien, muy rápido, quizá en la primera estrofa, en el primero o segundo verso, te dan una sensación de presencia. Te dicen lugar, modo y tiempo. A ver, veamos ejemplos, ¿no? Dicen que venían del sur, lugar, en un carro colorado, modo, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Ya te dio todo el itinerario. ¿Eso qué? Iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón que los había denunciado. Ya, la trama de lo que va a pasar ahí, ya la sabes desde la primera estrofa, ¿no? ¿Cómo dice este otro? Venían de San Isidro, procedentes de Tijuana, claro, porque San Isidro y Tijuana son frontera, ¿no? Venían de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. Ya sabes quiénes son los personajes, Emilio Varela y Camelia la Tejana. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de San Isidro. ¿Dónde venían antes? Se cruzaron, venían de Tijuana. ¿Y cómo venían? Venían en un carro que traía las llantas con la mota. Ah, o sea, tú estás perfectamente enterado desde el principio qué es lo que va a pasar. Y si tú eres y eres escritor de corridos, debes saber eso. Esa es tu retórica. Esa es la forma que debes cumplir, como quien escribe un soneto, sabe que tiene que hacer 11 sílabas, 14 veces separadas en 4 estrofas de 4 versos, las 2 primeras y las 2 segundas en 3 versos, ¿no? Que son los tercetos. Que debes hacer la rima abrazada o la rima cruzada, en fin, sabes todas esas cosas, sabes. Otro, por ejemplo, ¿cómo es este? Salieron de madrugada, se oye el canto de los gallos. Salieron de madrugada. Así empiezas el primer verso. ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo de ese, pero ahorita con esto que estás diciendo, me acuerdo de Lope de Vega, ¿no? Cuando dice, era un moro que venía de, no me acuerdo qué lugar, pero la noche, era el día de la noche, el romance de Saide, ¿no? De Lope de Vega. Y entonces el moro va con rumbo a, no me acuerdo si era Zamora o Granada, porque la mujer que él amaba se había casado con un moro, ¿no? Lo había abandonado a él, que tenían 3 años de amores, ¿no? Y Zaida se va con un moro que apenas conoce, ¿no? Porque es dueño del alcázar y de la torre, ¿no? Bueno, no había razón, pero había razones, digamos, ¿no? Sí, en esta era salieron de madrugada, se oía el cantar de los gallos, iban a por nada al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho de Pitayo. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal para que se sienta feliz, que ahorita nomás llega, nos vamos a divertir. Si te das cuenta, la primera tirada, nosotros ya sabemos todo lo necesario. Dice, salieron de madrugada, tenemos la noción de tiempo, pero si te faltaba un énfasis para que te quede muy claro, ¿qué te parece si te digo que se oía el canto de los gallos? Entonces yo no, claro, ya era la madrugada, estaban los gallos cantando, ¿no? Iban a hacer 2 jornadas. Aquí sabemos el trayecto que ellos iban a realizar, iban a estar cabalgando durante 2 días, ¿no? Al lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba, ¿dónde? En el rancho del Pitayo. Entonces siempre están respondiendo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo empieza no sé qué, 28 de enero, cómo me duele esa fecha? A don Lamberto Quintero lo seguí una camioneta, iba con rumbo salado, nomás a dar una vuelta. Pero tú ya sabes que el 28 de enero se te está dando exactamente la fecha en que van a ocurrir los eventos, ¿no? Entonces esta noción, que es una noción épica, ¿no? El epos, de donde viene la palabra época, por ejemplo, ¿no? Episodio, de allí viene de épica, que es contar los sucesos tal cual ocurrieron. Eso quiere decir épica. La lírica lo que cuenta es cómo se siente el poeta frente
a alguna cosa, frente a algún problema o frente a algún drama, ¿no? Yo siento, yo pienso esto, yo quiero esto, eso es la función de la lírica. La de la épica es que te dice, ocurrieron las cosas así, ¿no? De ahí sale la Ilíada, de ahí sale la Odisea, que son pues grandes novelas narrativas, ¿no? Así es, Mario. Oye, pues... ¿no? Ahí están estas formas, hay que reconocerlas. Por supuesto, hay que reconocerlas y estudiarlas, ¿no? Para poder crear cosas maravillosas, ¿no? Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría, bueno, nos habíamos quedado pendiente con un fragmento de Memorial de Ayotzinapa, entonces no sé si quieras compartirnos unos versos. No, mejor voy a invitarlos a que lo compren allí en Círculo de Poesía, y si te parece voy a decir otro más chiquito, que a lo mejor les puede servir a algunos, porque a veces hasta sirve. Este es un poema muy chiquitito, que yo creo que puede servirle a alguien. Y que es una suerte de oración, ¿no? Una oración, una suerte de poética también de mis tiempos de persona mayor, de cuando yo me he convertido, digo, en el abuelo del niño Leo y del niño Diego, de esos hermosos niños, ¿no? Y bueno, invitarlos a que vayan a Círculo de Poesía, que es la revista en la cual soy editor. Hoy mismo está pasando un festival en todo el mundo que se transmite también por Círculo de Poesía en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, todo esto, ¿no? Y en la propia página circulodepoesia.com, donde van a encontrar una librería digital, una librería en línea, ¿no? Y también una librería física en Xicotenca 270 de la colonia Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Y allí pueden encontrar Memorial de Ayotzinapa y muchos otros libros de magníficos poetas excelentes de todo el mundo, ¿no? Y si te parece, yo me despido, Victoria, con este hermoso pequeño poema, que es al mismo tiempo una oración y quizá una plegaria, ¿no? Dice: lava tu cuerpo a la orilla del agua, que se lleve tu angustia corriendo hacia otros mares. Talla la costra acumulada en tus pliegues, sin miedo a que se lleve también tu propia piel. Lava tus manos de toda su impiedad, que nunca más señale ese dedo la infamia, que nueva y limpia, que inocente, pueda estrechar sin duda las manos de otros hombres. Lava tu cara y tu cabeza en el agua corriente, que se borren los gestos miserables, pensamientos funestos. Lava tu alma, corrige tu escritura. Gracias. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Mario, qué gusto tenerte aquí en Voces de mi Región. Gracias por regalarnos estos minutos, gracias por regalarnos tu poesía, tu palabra, tus reflexiones. Ha sido maravilloso tenerte aquí festejando la poesía. Y dejo a Ismael la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Un honor, un regalo. Gracias, Mario. Un regalo para nosotros, un regalo para nuestro público. Que, bueno, qué mejor manera de festejar el Día Mundial de la Poesía que con Mario Bojórquez, con sus reflexiones, su poesía. Gracias, gracias a todos. Ya saben, síganos aquí por Voces de mi Región, la voz de la cultura en Chihuahua. Gracias.